Continuamos con más de Giros. Gracias por su sintonía. Vamos a hablar del dolor pélvico. Este afecta desde el ombligo hasta la ingle y a veces tiene muchas molestias y es señal de tal vez la menstruación o que estamos en un proceso de ovulación o tal vez un problema gastrointestinal. ¿Cómo saber detectarlo? Y también cómo saber tratarlo. Tenemos al doctor Rodrigo Molina, que es especialista en ginecología, obstetricia y también laparoscopía. ¿Quién mejor que usted, doctor, para abarcar este tema? Bienvenido. Bueno, un gusto en saludarte, un gusto en saludarlos a todos. Primero que todo, el dolor pélvico es un problema que afecta muchísimo a las mujeres, ¿okay? A veces se subdiagnostica y muchas personas entran en que el dolor es una normalidad, claro, principalmente en una educación desde la adolescencia, con esos dolores menstruales que pueden ser incapacitantes. No, desde ahí en ese momento nosotros tenemos que actuar. También es muy importante dividir las causas por edad, porque son muchas. A diferentes edades pueden ser más frecuentes unas causas que otras. Para ponerte un ejemplo, en la paciente posmenopáusica tenemos que tener mucho cuidado con los tumores o las masas anexiales. En las pacientes de edad reproductiva o adolescentes, el dolor menstrual, síntomas asociados con la regla y muchas veces una endometriosis temprana puede ser el origen del problema, ¿ok? Tenemos que tratarlo. Okay. ¿Dónde se ubica exactamente este dolor? Por si hay personas que se están sintiendo identificadas con este tema, ¿exactamente a dónde es que duele? Ok, en este tipo, bueno, en todos los tipos de dolor, la localización puede ser en un punto o puede ser difuso. Entonces, es más, esto es un hint diagnóstico que lo orienta a uno hacia cuál puede ser el origen del dolor. Aquí te pongo un ejemplo, lo que la mayoría de gente le dice colitis, que es síndrome digestivo irritable, es algo muy frecuente y causa un dolor pélvico, porque es justamente donde me lo estabas mencionando, en la misma área, abajo del ombligo. Pero, ¿qué causa la colitis? ¿Cómo se manifiesta? Por un dolor generalizado, es en todo el abdomen, en todo el marco colónico, porque el colon es muy grande y además la pancita como que se infla. Para ponerte un ejemplo, dolores agudos, ¿verdad? Como la apendicitis o una infección pélvica en mujeres de edad reproductiva, te causa un dolor agudo y de muy corto tiempo de evolución, ¿verdad? También tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Para ponerte un ejemplo, con enfermedad gastrointestinal, que es la más común, puede ser una apendicitis, que se localiza en pelvis del lado derecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, diferenciar y hacer un diagnóstico correcto para diferenciar causas ginecológicas con apendicitis, para ponerte un ejemplo, y hasta urológicas, porque una piedra en un riñón también puede causar un dolor que se manifiesta diferente. Ahora, doctor, ¿por qué entonces es que se puede hacer un dolor crónico? Ok, el dolor crónico es un tema interesante, ¿verdad? Como lo vemos desde un punto de vista fisiológico, por supuesto para la paciente es cero interesante, ¿verdad? Es fatal, les afecta muchísimo la calidad de vida. Y el dolor crónico va transformando a una paciente desde todos puntos de vista, desde el punto de vista corporal, mental, en su trabajo y hasta en su vida de pareja. Entonces, le afecta por todos lados. Entonces, el dolor pélvico crónico, por definición, es un dolor mayor a 6 meses. ¿Y qué ocurre en el cerebro? Y aquí este paso es el definitivo para que un dolor se amplifique o se vuelva crónico. Existen unas señales nerviosas, y aquí es donde viene el origen del dolor, en la parte periférica, por ejemplo, en el órgano. Entonces, ahí existe un estímulo de inflamación, de distensión, en algunos casos de isquemia, que es falta de oxígeno, porque también pueden existir infartos del intestino que se manifiestan con un dolor agudo. Entonces, todo este tipo de estímulos crónicos, principalmente de inflamación, crea una amplificación en las neuronas del cerebro. Entonces, ya después de mucho tiempo de tener el dolor, el cerebro, en vez de arreglar el problema, más bien lo amplifica y pequeños estímulos que antes no dolían pueden hasta doler más. Entonces, esto se llama sensibilización del dolor a nivel central, desde el cerebro. Entonces, no es solo ya en el órgano afectado, sino a nivel de cerebro. Y una de las enfermedades que causan más esto en mujeres en edad reproductiva es la endometriosis,
porque no se diagnostica tempranamente, son esos dolores menstruales en adolescentes que no se utilizó terapia integral, hormonal, no se curó el problema y ya llegan a sus 30 años con adherencias, con lesiones hasta intestinales que migran a vejiga. Actualmente en nuestro equipo operamos casos de endometriosis muy complejos y lo que a veces uno piensa es ¿por qué llegó a eso? ¿Verdad? Porque son cirugías que involucran intestino muy complicadas. Ahora, este dolor puede ser incapacitante en cosas básicas de la vida, como para bañarse, ir a trabajar, atender a los hijos, atender a la familia, o sea, ¿todo esto puede incapacitar a una mujer? Claro que sí, es muy frecuente que la paciente tengamos que incapacitarla principalmente de su trabajo, ¿verdad? De su actividad laboral y por supuesto que le afectan sus actividades también más cotidianas en su casa. Entonces sí, claro, y se estima en costos también que afecta mucho, digamos, a nivel de productividad, ¿verdad? El problema del dolor pélvico. Por eso también tenemos que actuar rápido en ver cómo lo resolvemos. Eso de actuar rápido, cuando el dolor es leve, tendemos a no hacerlo. Sí, cierto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de parte del especialista? ¿Tiene que ser un dolor intenso para llegar a tratarse o a buscar una solución? ¿O en el mínimo dolor ya habría que correr? Ok, la pregunta es buenísima porque, bueno, sí puede existir, para ponerte un ejemplo, en la menstruación, una molestia leve, tolerable, pero ya a partir del punto donde empezamos a necesitar analgésicos o cuando ya faltamos al trabajo, ese justo momento es el de buscar atención para buscar y encontrar algún diagnóstico donde podamos actuar desde un inicio, bien rápido, ¿verdad? Porque también, además de lo que hemos hablado, endometriosis, existen causas en edad reproductiva estructurales. Esto habíamos hablado en un programa previo, ¿verdad? Todos los quistes de ovario, de los miomas, de los teratomas, pero bueno, en ese episodio que hablamos de cada tamaño científico de cuándo operar, 8 centímetros en quistes, 4 centímetros en teratomas o endometriomas y la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de ese tipo de tumores de volverse cáncer. Y por supuesto, todos esos tumores cuando llegan a un tamaño duelen mucho, entonces son causas de dolor que podrían considerarse también a nivel crónico, este tipo de tumores. Pero bueno, está en un intermedio entre agudo y crónico, ¿verdad? Porque si siguen creciendo rápido uno se da cuenta y aumenta el dolor. Presión o pesadez en el vientre, doctor, tal vez ya en edades ya más grandecitas, tal vez en menopausia. ¿Qué puede significar esto? Ok, uno investiga el dolor de acuerdo a la edad y a nivel de posmenopausia, cuando una mujer también va pasando sus 60 años, van siendo mucho más frecuentes también problemas intestinales que nos pueden causar dolor pélvico. ¿Y esto se asocia? Claro que sí, existen problemas que aumentan la frecuencia en este tipo digamos, de pacientes por su edad. Para ponerte un ejemplo, los divertículos intestinales se manifiestan, aunque bueno, pueden suceder en personas jóvenes, pero son mucho más frecuentes en personas una edad más adulta. De edad más adulta, exactamente. ¿El dolor puede ser de origen canceroso? ¿Con eso hay que correr? El dolor puede ser, claro que sí, de origen canceroso, aunque no es de las causas más frecuentes. Eso sí, tenemos que hacer un examen físico, una anamnesis, que es preguntarle a la paciente muchas cosas para uno guiarse en el dolor. Y muy importante del origen, y como yo les digo a mis estudiantes de la especialidad y de pregrado, mucho del tema de llegar nosotros al punto por el cual duele, digamos, la pelvis, es tan simple como preguntar ciertas cosas básicas del dolor. En la parte de semiología, que es en ese análisis de las preguntas y del examen físico, el dolor uno lo investiga con una memotecnia de Alicia, ¿verdad? Que se valoran varias cosas, desde localización, a dónde se va el dolor, dónde irradia, qué lo alivia, hace cuánto tiempo se manifestó, cuándo es crítico, cuándo aumenta, los episodios, si es cólico, si no, esos son los checks que le hacen a uno cuando llega al hospital, ¿verdad? Esas son exactamente las preguntas. Exactamente. Imagínate que desde el carácter del dolor, yo te puedo preguntar a vos si es punzante, si es opresivo o si es quemante.
Y un ejemplo de dolor posoperatorio, ¿verdad? Una complicación posoperatoria, pueden ser los dolores neuropáticos, que es que un nervio queda como dañadito o un poco majado. No es nada grave, si con un buen tratamiento a los meses ya están bien, claro, pero relativamente frecuente. Y el carácter es quemante. La paciente te dice, doctor, siento que en la herida algo me quema. Entonces ya uno dice, bueno, dolor neuropático, ya nos enfocamos en darle... ¿Cómo tratar? Sí, claro, ya uno se va guiando, por supuesto. Hay que complementar, como decimos, 5%, 10% con estudios, ultrasonido, resonancia magnética y hasta algunos casos la paroscopía diagnóstica, que cuando existe mucha duda, pues bueno, se mete una camarita, vemos qué está pasando y llegamos a una conclusión. Una revisión. Una revisión. Ok, vamos a volver al dolor pélvico y tal vez opresivo, como ya lo estamos hablando, ¿verdad? En edades más maduras. ¿Esto cuándo es que tiene que ver con el intestino, doctor? Los síntomas gastrointestinales tenemos que evaluarlos también con respecto al dolor. Bueno, primero, lo que hemos hablado de la licia, ver el origen del dolor, todas sus características y, por ejemplo, un dolor que se asocia a distensión abdominal, a síntomas gastrointestinales como estreñimiento en algunos casos, o más bien en otros, totalmente lo contrario, diarrea. Entonces ya son síntomas que nosotros nos deberían preocupar. En pacientes de edad alrededor de los 40, 50, 60, pero también mujeres más jóvenes de 30, es un tema que tenemos que ponerle atención, el tema gastrointestinal, porque también, aunque no es tan frecuente, existe problemas o enfermedades gastrointestinales que tenemos que investigar y es muy importante, para ponerte un ejemplo, con colonoscopía, que también nos da un buen panorama para descartar enfermedades del colon, intestinales. Bueno, pues aquí ya teníamos abarcadas todas las dudas. Doctor, tiene una fan aquí en Facebook, dice, excelente doctor, lo veo en mis citas en el Calderón, María Herrera, le manda muchos saludos. Bueno, muchas gracias ahí, saludos a todos y bueno, es importante, ahora que lo mencionas, el tema del hospital, ahí estamos en la parte académica, enseñándole a residentes todo lo que es el tema de la cirugía mínimamente invasiva, para que ellos se gradúen siempre operando moderno y ayudarle a las personas. Expandir ese conocimiento como tiene que ser. Doctor Rodrigo Molina, muchísimas gracias. A vos. Continuamos.